acomodar el conflicto distributivo interno, obviamente a favor de la rentabilidad empresaria. Y no solo del sector transable de la economía. Después esto se racionaliza, y yo no quiero decir con esto que todos los economistas que digan esto lo están diciendo para proteger la rentabilidad empresaria, pero muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados en Argentina a escuchar advertencias permanentes sobre el atraso cambiario. Ahora mismo empieza a haber advertencias sobre el inminente atraso cambiario que va a haber en los próximos meses, después de la violentísima devaluación que tuvimos, que incluso fue una devaluación real. Entonces digo, se racionaliza planteando, bueno, esta cuestión de la pérdida de la competitividad, de la protección de la rentabilidad de la inversión, etc. Al mismo tiempo, y esto está ampliamente confirmado, hay una relación positiva entre la apreciación real de las monedas domésticas y el salario real, que es equivalente, por lo mismo que decía Martín, a decir que hay una relación positiva entre la apreciación real del tipo de cambio y el nivel de actividad vinculado al consumo asalariado. Esto es muy claro en Brasil y también es muy claro en México. Y esto tiene la paradoja de que las tasas de interés reales más altas están vinculadas con procesos expansivos de la economía, no con procesos contractivos. Particularmente en países que tienen, a través del manejo de la tasa de interés, la capacidad para inducir apreciación del tipo de cambio por esa vía. Particularmente no sería nuestro caso, evidentemente hoy. Una de las cuestiones que explica esto de los flujos de capitales hacia la periferia ha sido dos elementos, básicamente. El diferencial de rendimiento, incluso uno podría decir diferencial de rendimientos financieros y reales de los países periféricos respecto a los desarrollados, y la reducción del riesgo asociado a la menor fragilidad. Incluso esto persiste hoy, digo, con obviamente, empeoramiento relativo. Digamos, no estamos en una situación, y vuelvo a insistir, no estoy hablando de Argentina, de una crisis externa como la que conocimos en otra etapa, ¿no? Ese gráfico de UNCTAD muestra claramente los diferenciales de tasas, ¿no?, entre los países en desarrollo, incluyendo Latinoamérica, y Japón y Estados Unidos, consideradas como reservas como monedas funding para carry trade, por ejemplo, ¿no? Y la persistencia que tienen estos diferenciales de tasa. Pues yo voy a avanzar porque no me va a quedar más tiempo. Digamos, una cuestión llamativa e interesante es la estabilidad justamente de estos diferenciales, y eso se debe a que no hay un mecanismo endógeno de ajuste de los mercados monetarios. Entonces, lo que está revelando estos diferenciales es la voluntad política de los bancos centrales de fijar ciertos niveles de tasa de interés en función de sus objetivos de política. Obviamente, en Estados Unidos son unos objetivos y en el caso de América Latina y de los países emergentes otros. Los ajustes que deberían ocurrir según la teoría convencional, por ejemplo, a través de la paridad de intereses no cubierta o la PPP, evidentemente no ocurrieron, no ocurren, al menos en los plazos relevantes para la política económica y para la vida de las personas, diríamos, ¿no? Ahora sí vamos a hacer algunas observaciones rápidas sobre Argentina en el poco tiempo que me queda. Voy a aprovechar, traer a colación un trabajo de Carlos Medeiros, que habla de la cuenta de capital en términos de una dimensión autónoma. Había en los estructuralistas, la cuenta de capital era tan irrelevante, o tan poco relevante en la época de Bretton Woods, que parecía jugar un papel complementario. Incluso en la CEPAL parecía capitales compensatorios, digamos, ¿no? Como que era poco importante, incluso era difícil. Por ejemplo, Marcelo Diamant concebía el endeudamiento externo como un endeudamiento que se había generado para crecer más allá de las posibilidades. Y puede tener una dimensión autónoma respecto del crecimiento. Uno primero se endeuda y después hace uso de eso, de alguna manera. O sea que, digamos, y eso no tiene una relación automática con la cuenta corriente. Es decir, ese endeudamiento puede ser para infraestructura, puede ser para financiar una demanda financiera, puramente financiera pontificia, para fugar capitales. Diamant
Diamant, por ejemplo, que un texto muy poco leído de Diamant hablaba del diferencial de intereses como una herramienta más para resolver la restricción externa. Hablaba de los estímulos a la exportación, a la sustitución de importaciones y el manejo racional de capitales externos. Básicamente a través del diferencial de tasas. Cuando uno mira la situación de Argentina respecto de otros países, lo que uno encuentra rápidamente es que la cuenta de capital ha tenido un comportamiento bastante atípico, digamos. Incluso a pesar de que la cuenta corriente argentina se comportó bastante benéficamente para Argentina, por razones no necesariamente buenas, la crisis del 2002. No obstante eso, la cuenta de capital, incluso ahora que está revirtiendo la tendencia, es la peor reversión que hubiéramos imaginado, porque es cuenta de capital que aumenta con el endeudamiento público, ¿no? Si uno mira, y permítanme que venga para atrás un segundo, esa cuenta del diferencial de intereses ahí abajo, que está completada con la evolución del tipo de cambio, ¿cuánto va a cobrar un inversor externo dada la evolución del tipo de cambio? Y después mira el cómo. Sí. Ahí lo que tenemos básicamente de este lado es la tasa de interés doméstica, la que fija el Banco Central de Argentina. La estrellita es la tasa de interés internacional. RO es la prima de riesgo país, o alguna prima de riesgo que uno pueda conseguir. Y la cuenta que aparece ahí es básicamente cuál es el tipo de cambio esperado, cuál es la expectativa sobre lo que va a pasar con el dólar dentro de un mes, 2 meses, 6 meses. Obviamente, la idea de esa fórmula es que si la tasa de interés doméstica es mayor que todo lo que está de aquel lado, van a ingresar capitales netos. Esto es básicamente lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, lo que ocurrió en Colombia, en Chile, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en Perú y lo que no ocurrió en Argentina. Obviamente, si uno devalúa la moneda, evidentemente va a ser difícil que la suba de la tasa de interés pueda compensar después el lado derecho de la ecuación, ¿no? En ese caso vamos a tener salida de capitales. Si uno mira la evolución de los tipos de cambio nominales de los países de la región, básicamente de este lado tenemos países que han tenido apreciaciones nominales de los tipos de cambio durante todo ese periodo que entraban capitales, lo cual agiganta el beneficio de los capitales cuando ingresan y se colocan en activos domésticos. No es el caso de Argentina y Venezuela. Y ahí el punto interesante, lo de Venezuela no lo voy a meter porque ya es mucho, digamos, pero es interesante investigar en el caso de Argentina por qué Argentina tiene que devaluar nominalmente todo el tiempo su moneda. Porque es bastante evidente que cualquier inversor financiero externo, de cualquier característica, incluso de cualquier sesgo institucional, va a perder dinero si no devalúa la moneda todo el tiempo. Si uno mira los sistemas de inflación, de metas de inflación en América Latina, han controlado la inflación a través de este mecanismo, subiendo la tasa de interés, permitiendo que entren capitales. La entrada de capitales apreciaba los tipos de cambio y la apreciación cambiaria generaba un ancla para la inflación. Hay un trabajo de CEPAL muy interesante que hace un análisis de las metas de la inflación de distintos países de América Latina, donde muestra, por ejemplo, que la demanda agregada no tiene ningún impacto en la inflación y que el tipo de cambio nominal es un canal de transmisión principal. Y tiene estos resultados. Esto es el caso de Brasil, ¿no? Una cosa que me interesa que miren es la línea punteada. Cada barra es la descomposición de la tasa de inflación de cada año. La línea punteada es el impacto negativo o positivo que tiene el tipo de cambio sobre la inflación de cada periodo. La naranja es el conflicto distributivo que viene por el lado de los costos laborales. Ahí vemos que Brasil empezó a tener alguna incidencia a partir del 2008 y que el tipo de cambio fue un factor importante en el ajuste de la tasa de inflación. O sea,
en la desinflación brasileña de ese periodo. Cuando uno mira a Chile encuentra algo parecido. Fíjense las barras naranjas en Chile. Los costos laborales juegan a la baja, juegan negativamente, o sea, los salarios nominales ajustan poco. En México es peor, todavía peor en México. En Colombia también. En Argentina también. Digo, cuando uno tiene mucha intensidad del conflicto distributivo, la política monetaria encuentra serias dificultades políticas para apreciar los tipos de cambios nominales. En principio porque va a afectar mucho la rentabilidad del sector transable, que no puede trasladar por definición los aumentos de costos a precios porque es tomador del precio internacional. Entonces voy a avanzar rápidamente. Este gráfico muestra justamente esta incidencia del conflicto que yo estaba mencionando. Hay una relación inversa entre la participación de los salarios en el ingreso en un país que exporta commodities de alimentos y básicamente el tipo de cambio real multilateral. Un caso particular que ya mencioné, pero lo quiero mencionar rápidamente antes de terminar, es que, no digo que sea la explicación, pero una de las formas de financiarse que Argentina encontró, que va a contramano de todo el resto, es justamente el endeudamiento público externo. Un trabajo del BIS mencionó que la mayoría de los otros países habían aumentado su deuda en moneda doméstica con vencimiento más largo de tasas fijas, ¿no? Y que, bueno, Argentina es una excepción a ese patrón. Para terminar, lo que recién decía, como hay resistencia salarial alta en un país como Argentina, es muy difícil apreciar nominalmente el tipo de cambio. Eso explica por qué los sistemas de metas de inflación en Argentina no funcionan, porque afectan una parte mínima de la inflación. Los sectores transables, ante esta incidencia del conflicto distributivo, presionan al gobierno, y esto es, la presión uno la comprueba en los medios de comunicación, por devaluaciones, ajustes cambiarios, para intentar recuperar sus márgenes de rentabilidad. Esto genera forzosamente un proceso inflacionario por el lado de los costos. En otros países, como yo mostraba, la precisión cambiaria fue posible porque ya está acomodado, entre comillas, el conflicto ante el bajo crecimiento de los salarios nominales. Y entonces la inflación es mucho más fácilmente controlada. Esta frase que yo siempre digo, la frase esta que se dice, los sistemas de metas funcionan cuando la inflación es baja, se podría decir que en realidad traducirse diciendo funcionan cuando el conflicto distributivo es muy débil. Este mecanismo que liga el tipo de cambio con la inflación no es puramente económico, esto es importante. Es un mecanismo que actúa sobre las decisiones de la política macroeconómica y pone en evidencia que la distribución del ingreso está gobernada por relaciones de poder. Entonces, finalmente, el conflicto distributivo, en mi opinión, es uno de los principales factores que está detrás de la inestabilidad del mercado cambiario en países como Argentina, y esa es una de los problemas que después se engendra la dificultad para atraer capitales vía el diferencial de intereses como hicieron otros países. Y eso genera una persistente tendencia a la dolarización, ¿no? Que me parece un poco es una buena parte de la explicación de lo que está ocurriendo actualmente. Solo eso.